Quiero comenzar con un tema, me refiero al perdón. Cuando Jesús enseñó a los apóstoles a orar, solamente les habló de esta virtud: perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si tienes algo que perdonar, si sientes que te han ofendido, si te han ofendido de veras, si te han hecho una injusticia, quiero darles dos consejos para perdonar. Liberemos nuestro corazón, purifiquémoslo. Muy queridos amigos, familia de Magdala, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estén viendo. Aquí hoy es 21 de enero, miércoles, son las 6 de la tarde, casi en punto. Intentamos ser puntuales. Y hoy la iglesia celebra una santita preciosa que a mí me encanta y no quiero dejar pasar la ocasión sin hacer un comentario sobre ella. Hoy la iglesia celebra Santa Inés. Santa Inés, una grande santa de la antigüedad, tercer y cuarto siglo, en Roma. Era una jovencita. Por lo visto se enamoró de ella un patricio romano pagano. Se enamoró mucho y la quería por esposa, y ella dijo: no, yo tengo otro esposo. Estaba enamorada de Jesús, completamente enamorada de Jesús. Así es que rechazó las propuestas muy interesantes que le hacía el patricio romano, y como se sintió rechazado y humillado, el patricio pues movió sus influencias para que fuera martirizada. No quiero bajar ahora muchos detalles, pero San Ambrosio, en un tratado sobre las vírgenes, habla de ella, y era muy cercana a su vida, y dice una expresión que a mí me encanta. Dice: a una edad cuando una niña normalmente se asusta nada más de ver un alfiler, Santa Inés desafió a los esbirros que venían a martirizarla y a matarla con una valentía, con un coraje, con una determinación impresionante. Esta pequeña niña martirizada en un rinconcito del Imperio Romano, y que parecería que la cosa podría haber pasado absolutamente inadvertida. Sin embargo, en la antigüedad cristiana causó una resonancia enorme. Una jovencita mártir por su virginidad, pero no solamente era por su virginidad, sino porque esa virginidad era una decisión de amor a Cristo, de amor a Dios, de entrega a Él, de observar los mandamientos y de ser fiel a su fe cristiana. Acuérdense que en esos siglos, segundo, tercero, cuarto, había muchísimas persecuciones contra el cristianismo, persecuciones oficiales del Imperio Romano, y por lo tanto se desencadenaban olas de violencia tremendas, y los cristianos desafiaban eso con una valentía y con un entusiasmo que dejaban desarmados a sus perseguidores. Los dejaban completamente desarmados. De ese periodo es la famosísima frase de Tertuliano, que dice: sangre de mártires, semilla de cristianos. Más martirizan a la gente y más cristianos surgen por todos lados. ¿Por qué? Obra del Espíritu Santo, pero también una obra humana. La valentía, la fidelidad, el coraje, la santidad de vida, el arrojo para ser fieles a una causa convence. Aquí y en China convence, y ha convencido siempre, por lo cual el ejemplo de Santa Inés, repito, hizo mucho eco de virtud, de santidad, de confianza, de fidelidad a Dios en un imperio romano que todavía perseguía y persiguió a los cristianos durante mucho tiempo. Pues recordamos hoy a esta santita. Estamos en Magdala,
Aquí es la tierra de las mujeres, especialmente queremos recordarla, venerarla, queremos hacer eco de esa vida preciosa y si pueden ir a misa o rezar, encomendar a todas las mujeres, jóvenes, niñas, adolescentes, para que encuentren en el ejemplo de Santa Inés un modelo a seguir, un entusiasmo, una razón para vivir con ideales profundos, serios, que valgan la pena y no esa calderilla insípida que el mundo ofrece con tanta facilidad. Pues bien, hoy tengo varios temas que quiero comentarles, unos más serios que otros, unos más anecdóticos que otros. Quiero comenzar con un tema que se me quedó en el tintero la semana pasada, pero no lo quiero perder. No lo quiero perder de ningún modo. Es un tema espiritual, es un tema religioso, es un tema teológico, es un tema psicológico muy importante para los seres humanos. Y ahora que estamos de algún modo todavía en un nuevo año, yo quería decirlo la vez pasada, estamos en un nuevo año, creo que conviene recordarlo. Miren, me refiero al perdón. Me refiero al perdón. Qué curioso que cuando Jesús enseñó a los apóstoles a orar, solamente les habló de esta virtud. Podíamos haber pedido en el Padre Nuestro ser fervorosos, piadosos, santos, caritativos, tal. No. Perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esto refleja dos o tres cosas importantes, pero lo más importante es que al ser humano le hace mucho bien perdonar. Y no solo por que el ofensor reciba el perdón, sino porque yo saque de mi corazón todo rencor, toda ira, toda rabia, todo enojo, todo deseo de venganza, todos esos sentimientos que arrugan nuestro corazón. Lo arrugan profundamente, lo dañan, hasta el punto de que hay gente que muere de los corajes que hace. Hay gente que se muere de enojo. Fíjense hasta qué punto el cuerpo humano resiente lo que las emociones, las pasiones, los afectos desencadenados, desordenados pueden experimentar. Así como alguien se muere de tristeza, así alguien se muere de enojo, de rabia. No es un decir, se murió de coraje. Me muero de coraje. No, hay gente que se muere de coraje. Pero sin llegar a la muerte, hay muchas ocasiones en que los enojos, rencores familiares, entre hermanos, entre esposos, entre padres e hijos, es una piedrita en el zapato o es una piedrota que vamos cargando y que nos hace mucho mal. Nos hace mucho mal. Quiero darles dos consejos para perdonar, para poder perdonar y así dejar en el pasado. Repito, quería decirlo al inicio del año, para empezar un año nuevo, pero nunca es tarde. Dos consejos para perdonar. Primer consejo que quiero dar es que se lo pidan a Dios. El perdón es un don, es un regalo de Dios. Señor, perdóname, perdónalos, ayúdame a perdonar. Tú nos perdonaste a todos, ayúdame a perdonar al que me ofendió. Ayúdame a perdonar. Es un don, es una gracia, hay que pedirla. El segundo consejo es una explicación. Miren, a veces
pensamos que el perdón lo damos con los sentimientos o con las emociones. No, el perdón lo damos con la voluntad. El perdón es un acto de la voluntad. Yo te perdono porque quiero perdonarte y te perdono. Siento que te mataría, te ahorcaría en este momento por lo que me hiciste, pero decido perdonarte porque no quiero tener en mi corazón la piedra horrorosa y dañina, venenosa del rencor, de la rabia, del odio, de la venganza, de la ira. Todas estas emociones y sentimientos nos hacen mucho mal, nos pesan, nos dañan, nos carcomen. Dejémoslos atrás con la ayuda de Dios y dejémoslos atrás con un acto de la voluntad. Fíjense lo que le dije un día a una persona que decía que no podía perdonar porque pretendía perdonar con los sentimientos. Le dije, mira, toma un pedazo de papel y vas a hacer un acta, una escritura de perdón. Yo, fulano de tal, hoy, día tal, a tal hora, en la presencia de Dios, de la Virgen, de todos los santos del cielo, concedo el perdón a fulano, fulano, fulano de tal por este y este y este motivo y los pongo en las manos de Dios y olvido, por mi voluntad, olvido todo lo que me hicieron y lo dejo olvidado. Fecha y firma. Ya lo firmé como una escritura, como una compraventa. Eso no quiere decir que lo vas a sacar de tu memoria. Qué fácil sería, ¿verdad? Delete, como hacemos en la computadora. Delete y ya se acabó. No. Probablemente lo vas a recordar y cuando te acuerdes y te empieces a enojar de nuevo, sacas de nuevo tu escritura y dices, ya me amolé, ya lo perdoné. Y si eso lo haces una y otra vez y otra vez y otra vez, acabas por decir, eso ya se deshace. Y si lo dejamos así, poco a poco va tomando menos fuerza, menos intensidad en nuestro interior, en nuestras pasiones, en nuestras emociones. Y por lo tanto, deja de ser una piedra ahí en el engranaje ya normalmente difícil de nuestras almas, de nuestra psicología. No tengo una piedra metida, un palo metido ahí que me dificulta todo, que me entorpece todo, que me hace mucho daño. Pues bien, yo quería decirles esto, es una reflexión muy simple, muy sencilla, pero importante. Si tienes algo que perdonar, si sientes que te han ofendido, si te han ofendido de veras, si te han hecho una injusticia, si algo, busca la justicia, pero desde el perdón. Busca la reconciliación. Y si a la otra persona no le interesa tu perdón, no importa, pero tú se lo das. Tú arrancas de tu corazón ese mal. Qué importante será que es el único acto moral de virtud que Dios nos pide en el Padre Nuestro cuando Jesucristo nos enseñó a orar. Qué importante será y qué importante que Jesús establece una correlación. Perdóname como yo perdono a los que me han ofendido. Tú perdóname a mí como yo perdono a los que me han ofendido. Hay una correlación enorme. ¿Por qué? Porque finalmente tenemos solo un corazón. Si ese corazón está lleno de piedras o de espinas, mal asunto. Liberemos nuestro corazón, purifiquémoslo en este nuevo año 2026 para vivir más felices, más tranquilos, más serenos, más sanos.
la ira, el rencor, la rabia, la venganza, el odio, nos hacen mucho mal. Tenemos que procurar honesta y sinceramente, con la ayuda de la gracia de Dios, purificarnos y purificarnos y purificarnos de ellos para que no nos hagan tanto daño. Esta era una reflexión espiritual que quería hacer con ustedes al inicio de este año. La hago hoy con mucho gusto. Pidámosle a Santa Inés, que murió perdonando a sus esbirros. Pidámosle a Santa Inés que nos ayude a perdonar, que nos ayude a vivir con más serenidad. Bien, una palabra sobre la arqueología y hoy quiero hablarles de la cerámica. Por cerámica se entiende en arqueología las piezas que se elaboraban con barro, con arcilla, se cocía y se hacían ollas, vasijas, perfumeros, platos, cantidad de objetos, y esto es lo que se llama cerámica, son fragmentos de cerámica. Lo encontré ya hace varios años, lo tenía yo ahí, dije, se lo voy a enseñar a la familia de Magdala, porque es muy interesante. Estos 4 los encontré esta mañana y los recogí para enseñárselos. Y quiero que vean de qué sirve la cerámica. Puedo encontrar miles de estos, de hecho tenemos miles y miles de estos que encontramos durante nuestras excavaciones arqueológicas y seguimos encontrando. ¿Qué importancia tienen? ¿Qué valor tienen? ¿De qué me sirven? Pues sirven de mucho en el campo de la arqueología. No tienen un valor económico extraordinario, incluso no tienen ningún valor económico, no tienen un valor de otra índole, pero en el campo de la arqueología sí tienen mucho valor por la información que nos dan. Subráyenlo, por la información que nos dan. Cuando vienen mis peregrinos y los llevo a visitar el Parque Arqueológico de Magdala, les hago un comentario, un ejemplo banal, estúpido. Si tú excavas en tu jardín un agujero y encuentras un vaso de McDonald's, ¿cuántos años tiene ese vaso? Pues no puede tener más que 20, 30 años, 40 años, no sé cuántos años tiene McDonald's en tu ciudad o en tu país o en el mundo. Vamos a poner 50 años, pero no puede tener más que eso. Si tú excavas en tu terreno y encuentras uno de estos, pues puede tener siglos. ¿A qué cultura pertenecía? ¿Dónde vives? ¿Qué área histórica es? ¿De qué pueblos vivían ahí? ¿Para qué utilizaban estas cosas? Y empieza una serie de preguntas muy, muy interesantes y muy válidas. Primero, ¿de qué tiempo es? Miren, esto a mí o a ti no me dice absolutamente nada, pero a un arqueólogo especialista en cerámica, nada más ver esto, por la forma, por el tamaño, etcétera, te puede decir, esto es del siglo I. Esto es del periodo romano temprano, romano tardío, esto es del periodo asmoneo, esto es del periodo islámico, esto es del periodo bizantino. Y entonces empiezas a hacer una cronología de lo que tú tienes en tu terreno. Pero no solo. ¿Para qué se usaba? Fíjense qué interesante. Es una boca de una olla, de una vasija, y tiene todavía tierra dentro, no sé si la ven, espero que la vean. Tiene tierra dentro, está tapado. Casi seguramente
en un laboratorio sacan esta tierra y te dicen para qué se usaba esto hace 2000 años. Y entonces descubres una actividad humana, descubres una costumbre, descubres un elemento de la economía o de la religión o de la medicina y empiezan a abrirse horizontes del saber humano que son fascinantes. Fíjense, posiblemente alguien pasa, ve esto y le da una patada pensando que es de hace 4 días y no le da mayor importancia, pero en un lugar histórico, arqueológico, encuentras uno de estos. Este lo encontré sobre el terreno hace ya muchos años. Estos los encontré hoy sobre el terreno. Miren, esto es una asa. Esto es una asa de una olla y tiene aquí 3 estrías. Un arqueólogo especialista te dice inmediatamente, esto es del periodo romano tardío. Estoy inventando, ¿eh? Ah, muy bien. O lo ve por aquí adentro y dice, ah, mira, por el modo de cocer el barro, esto seguramente es ya más hacia el 3er siglo que hacia el 2º. Pero no solo. Esto lo encontré también y tiene unas líneas que dicen de qué tiempo es. Pero también aquí, en los lados, en los cantos, se ve negro. Hay otros que se ven rojos los cantos. Eso indica quién lo hizo y dónde lo hizo y con qué método lo hizo, cómo lo cosieron, con qué rapidez lo cosieron, si lo cosieron rápido o lo cosieron lento, si lo dejaron enfriar al final o no lo dejaron enfriar. Pero no solo. Hay arqueólogos, aquí tenemos otros, esta es la boca de un asa, de una olla un poco más grande, probablemente de este tamaño. Hay arqueólogos que pueden raspar esta cerámica, sacarle polvo, analizar los elementos de que está compuesta y te dicen, esta vasija la hicieron en tal sitio, en tal pueblo, la hicieron con arcilla de tal o cual valle. Entonces, fíjense, un pedacito de nada que tú le das una patada o se lo avientas a un pájaro, porque no sabes arqueología. Un arqueólogo lo toma, lo analiza, lo estudia y te va haciendo todo un análisis de la vasija misma, de dónde se hizo, cómo se hizo, para qué se usaba, de dónde traían esos materiales, si era una vasija importada, si no era importada, si era costosa, si no era costosa, y te va abriendo todo un abanico del saber humano que es interesantísimo. Les voy a poner un ejemplo. Esta vasija me parece que no es de perfume. Las vasijas de perfume eran más chiquitas. Aquí en Magdala hemos encontrado muchas. Eran más pequeñas. O eran de cristal. También hay cristal precioso. Aquí en Magdala hemos encontrado muchos fragmentos de cristal hermosos, importantes. Pero imagínense que fuera de perfume y que la tierra que tiene aquí dentro analizada nos revelara que es un perfume. Pues ya diría uno, quizá era el tipo de perfume, los perfumes que utilizaba María Magdalena. Estamos en Magdala. Y empezamos a conectar puntos y empezamos a descubrir y empezamos a conocer elementos de la historia, de las personas, de la técnica, de la economía, de cantidad de cosas interesantísimas.
Esto es una probadita de arqueología, hoy basado en la cerámica. Volveremos al tema de la cerámica. Ojalá pueda yo también en otras ocasiones mostrarles objetos de cerámica encontrados en Magdala, algunos restaurados. Hay arqueólogos especialistas en la restauración, entonces cuando tú encuentras en un lugar un grupo grande de fragmentos de esto, los recoges, los juntas, y hay arqueólogos que los reconstruyen, te rehacen las piezas, como los que hacen, eh, eh, ¿cómo se llama? Las piecitas de los rompecabezas, como los que les gustan los rompecabezas y van adquiriendo habilidad para hacerlos cada vez más complicados y cada vez más grandes. Hay arqueólogos que ven piezas y empiezan a juntarlas y tienen la habilidad, la experiencia para rehacer, restaurar vasijas, piezas de cerámica antigua muy valiosas, y con eso tenemos ya pues también piezas completas o restauradas. Una probadita de arqueología desde Magdala a propósito de la cerámica, queridos amigos, es apasionante. Quiero recordarles, ya lo dijimos la semana pasada, que Dios mediante este verano, desde la última semana de mayo hasta finales de junio, tendremos excavaciones arqueológicas en Magdala y solicitamos ayuda a voluntarios. Todavía no tenemos los datos exactos, pero vamos a ponerlos próximamente. Contacto, con quién contactar. También en la página de internet pueden ver la parte de arqueología y tenemos información, historia, objetos, fotografías. Entren en nuestra página magdala.org porque ahí hay información arqueológica de diversa índole y ahí tendremos todos los detalles sobre la temporada de excavación arqueológica que Dios mediante vamos a vivir ya este verano 2026. Repito, de final de mayo a final de junio. Apúntense los que puedan, los que quieran, los que les guste. No hace falta ser especialistas. Lo único que hace falta es tener buena voluntad, salud y aguante, sobre todo para el calor, aunque se ponen toldos, obviamente para evitar el sol tan fuerte que hace aquí en el verano, pero suele hacer mucho calor. Si te molesta mucho el calor, te desaconsejo venir. Si tienes aguante, vente, te va a encantar la experiencia arqueológica de Magdala y quién sabe si Dios te conceda la gracia de encontrar algo y decir, yo lo encontré, yo lo saqué con mis propias manos, yo entendí de qué se trataba, yo lo tuve por primera vez en mis manos. Quiero decir ahora una noticia que los que ya están involucrados probablemente ya la vieron, ya se percataron, pero quiero hacerlo de modo muy explícito y muy concreto. El verano pasado, después del Encounter de Madrid, o al final del Encounter de Madrid, lanzamos la idea de hacer grupos de oración y estos grupos se llaman Tocando el Manto. Tocando el Manto de Jesús, como la hemorroísa, como la bellísima pintura mural que tenemos aquí en Magdala, Tocando el Manto. Esos grupos comenzaron a formarse inmediatamente, han ido aumentando y tienen varios momentos. Las reuniones de esos grupos Tocando el Manto tienen un momento de oración, tienen un inicio, un modo de acabar, tienen un modo de terminar. Los hemos ido poco a poco estructurando y sugeríamos una reflexión evangélica como corazón de ese momento de oración. Desde hace ya 2 semanas, en la ficha, en la tarjeta que les mandamos con el esquema de preparación para su encuentro semanal, nos hemos permitido sugerir a través de una barra de códigos que la reflexión evangélica sea la misma que yo estoy mandando cada semana para preparar la misa dominical.
la catequesis siguiendo la Tierra Santa de la mano en este año de San Mateo. Es lo que estamos sugiriendo a los grupos tocando el manto para que no multipliquemos las cosas, sino que las vayamos de algún modo consolidando. No hacemos muchas cosas, sino que hacemos menos, pero más enfocadas, más orientadas a la finalidad, a las finalidades que ya les dije de la familia de Magdala. La quiero repetir, 3 finalidades muy importantes. Primero, ayudarnos, enseñarnos y acompañarnos en nuestra vida de oración. La oración, el contacto con Dios, importantísimo en la vida cristiana. Segundo, la formación, formarnos, conocer más nuestra fe, y ahí entran las catequesis semanales o las catequesis pasadas, las peregrinaciones virtuales, el curso que nos regala Luli y otros cursos que vamos a seguir haciendo, haremos en el futuro, para formarnos. Una fe que no tiene formación tiene el riesgo de debilitarse, tiene el riesgo de caerse fácilmente. Necesitamos formar nuestra fe, conocer nuestra fe, ilustrar nuestra fe. Y tercero, apostolado o voluntariado, porque María Magdalena y las otras mujeres que acompañaban a Jesús fueron las primeras voluntarias del Evangelio, y nosotros, siguiendo su ejemplo, queremos ofrecer parte de nuestro tiempo, parte de nuestras cualidades, parte de nuestros recursos para ayudar a hacer el bien a otros de la índole que sea. En un orfanatorio, en un asilo de ancianos, en una parroquia, en una escuela, en un barrio, en una catástrofe, en donde sea, acompañando a una persona anciana, acompañando a un enfermo, visitando a una persona deprimida, yo qué sé, las oportunidades son infinitas. Entonces, orar, formarnos y hacer apostolado o voluntariado son las 3 patas de la vida de los miembros de la familia de Magdala, y las tarjetas que les estamos mandando para la oración semanal o cuando la tengan, quincenal cuando la tengan, de los grupos tocando el manto, quiere ir consolidando, quiere ir haciendo sinergia entre los diversos canales para que no multipliquemos, sino que concentremos y vayamos más en profundidad. Espero que eso les ayude mucho. Pueden utilizar la catequesis semanal, escucharla, hacerla motivo de oración, de reflexión, de discusión, de formación, y así los encuentros de los grupos tocando el manto se van enriqueciendo, se van haciendo más participados, se van haciendo más intensos. Quiero ahora, y tengo que ir terminando, quiero decirles 2 noticias a propósito de las peregrinaciones. Lo nuestro son las peregrinaciones, así comenzó Magdala, así nació. A eso venimos en la Tierra Santa, ya hace casi 21 años y medio, peregrinaciones. Pero hace poco salió una noticia que a mí me encantó y que me pareció muy reveladora a propósito de las peregrinaciones. ¿Cuántos peregrinos pasaron durante el año jubilar por Roma, por las puertas santas de Roma? Según los datos que ha publicado el Vaticano, supongo de la gente que se registró, de los grupos que se hicieron, etcétera, etcétera, pasaron 31 millones y medio de personas por las puertas santas de Roma el año pasado. 31 millones y medio de personas. Yo creo que si tomamos toda la Iglesia Católica
Dicen que somos casi 1.500 millones de católicos. Vamos a quitar a la mitad que no son practicantes, que son católicos de cultura, de inercia y que van solamente flotando en el agua. Si de esa mitad, que son 700, quitamos otra mitad que participan muy ocasionalmente, etcétera, etcétera, y dejáramos la parte más seria del catolicismo, la gente formada, practicante, que reza, que participa, que se interesa, etcétera, probablemente estemos hablando de unos 300 millones de personas en el mundo, que no es poco, ¿eh? 300 millones de católicos activos, practicantes, convencidos, etcétera, etcétera. Pues bien, si eso es verdad, el 10% de esos católicos pasó por las puertas santas de la ciudad de Roma. Es muchísima gente, es un porcentaje muy elevado. Me imagino la levadura espiritual y religiosa que eso ha significado en la iglesia. Porque esas personas han vuelto a dar testimonio, a compartir, a participar, a transmitir a sus hijos, a sus familiares, a sus grupos parroquiales, a sus ambientes, a sus colegas. Fíjense qué interesante. Es como una gotita de agua, el famoso riego por goteo que cae en un terreno, pero cayendo una gotita de agua en el subsuelo hace toda una esfera de humedad. 10% de los católicos practicantes pasaron por Roma en peregrinación. Es muchísima gente. Y es una levadura que se ha enriquecido, se ha potenciado, se ha santificado. Han recibido gracias de Dios. Igualmente, leí que aproximadamente 500,000 de gentes hicieron el Camino de Santiago. Ya saben que el Camino de Santiago es como acordeón. La gente de ciudad y la gente más tranquila hace la última parte solamente para palomear el Camino de Santiago y que le pongan su conchita, etcétera, etcétera, y sacarse fotos. Son unos 110, 120 kilómetros. Pero otros hacen más, el Camino de Santiago más largo, otros lo hacen completo, son 900 o 1,000 kilómetros. Y yo estuve hace un año en Rumanía y había signos del Camino de Santiago. Supongo que eso es mucho más que 1,000 kilómetros, 2,000 kilómetros o más. Estuve en Suiza hace tiempo, símbolos del Camino de Santiago. Qué experiencia hermosa la de ponernos en peregrinación. Pero verdadera peregrinación, no un viaje medio espiritual, pero muy señorito, muy cómodo, comiendo muy bien, tomando muy bien. Peregrinación. Un viaje con una cierta austeridad, un viaje con momentos de oración, un viaje con un guía espiritual, un viaje centrado en lo importante, no un viaje mundano con un poquito de oración o una visita espiritual así como para palomear la peregrinación. Es importante desde la antigüedad en el mundo judío, los judíos iban a Jerusalén en peregrinación 1, 2 o 3 veces cada año caminando. En otras culturas, en otras religiones, iban de peregrinación a lugares que consideraban santos. Y en la Iglesia Católica, el concepto de la peregrinación ha existido desde el inicio del cristianismo. Venían peregrinos a Tierra Santa, iban peregrinos a Roma, luego fueron peregrinos a Santiago y ahora van a
santuarios marianos, lugares de santos, van a miles de lugares. El concepto peregrinación es muy potente, es muy hermoso, es muy fuerte. Pues bien, quiero decirles que ya están volviendo, gracias a Dios, las peregrinaciones a Tierra Santa. Cada día va aumentando, desde hace 3 o 4 meses va aumentando el número de peregrinos. Nosotros mismos ya hemos traído varios grupos, estamos organizando grupos. Quiero que sepan que tenemos en México una agencia de viajes de peregrinaciones, puede organizarle su peregrinación a un grupo, a una parroquia, a una escuela, a un grupo de amigos, a una familia. También tenemos peregrinaciones ya previstas y preparadas. Anótense, búsquenlos. Se llama New Gate Tours. New Gate Tours. Aquí les ponemos el WhatsApp y la página de internet para que puedan ustedes contactarlos, ver nuestra página, ver las opciones y vengan de peregrinación. No les he dicho todo esto de las peregrinaciones para hacer promoción de New Gate Tours, pero tampoco quiero decirles lo maravilloso que es peregrinar sin ofrecerles una opción concreta, real, verdadera, posible, para que hagan algún día ese sueño una realidad. Termino aquí, queridos amigos, querida familia de Magdala, este 21 de enero, encomendándonos a Santa Inés, pedimos la gracia de ser fieles a nuestra fe, a nuestro amor a Dios, como ella lo fue. Seguimos en Magdala, sigan nuestro podcast La Voz de Tierra Santa. Vamos a seguir conectando, como ven, lo que pasa aquí, lo que pasa a la familia, lo que les mandamos. Vamos a ir conectando los puntos para que este podcast sea un momento de conversación, sea un momento de relación, de encuentro entre Magdala y todos los queridos amigos, familia, bienhechores, todos los que nos han seguido, nos siguen siguiendo, para que encuentren alguna inspiración, algún modo de vivir mejor como personas y también como cristianos. Pidámosle a Dios la gracia de perdonarnos y saber pedir perdón. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles. Magdala existe gracias a la generosidad de mucha gente que con donativos pequeños o grandes la ha hecho posible. Magdala sigue necesitando la generosidad de nuestros amigos y bienhechores ahora para llevar su misión, el mensaje a todos los rincones del mundo. Agradecemos de corazón que sean generosos, que nos apoyen con lo que puedan, como puedan, porque gracias a eso podemos llevar el mensaje del reino de Dios a muchas personas.